es un dolor físico, pero el dolor de la pérdida de un hijo es un dolor emocional, sentimental. Yo he visto madres llorando frente a la caja de su hijo, desgarradas interiormente en su corazón, ver a su hijo allí sin vida, ver a su hijo que un día ella lo tuvo, ella sufrió los dolores, lo llevó en su vientre por 9 meses, ella lo sufrió, lo batalló, lo dio a luz con angustia, con dolor, con sufrimiento, y ahora lo va y lo sepulta, lo va y lo entierra. Oh, eso es una cosa terrible. Llorando, madres llorando en una agonía, llenas de tristeza y de angustia por su hijo o por su hija que ha muerto. Ahora, lo normal, dije, es un fenómeno. Ese es un fenómeno que está pasando hoy en día. Lo normal es que los hijos enterremos a los padres. Eso es algo normal dentro de lo que es el contexto de la vida misma. Eso es algo normal. Pero algo anormal es que los padres sepulten a sus hijos. Eso es algo muy triste, muy lamentable. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que ver entonces o analizar por qué muchos muchachos no llegan a su edad adulta, no se desarrollan como seres humanos, como personas, como hombres, como mujeres, casados, casadas, que procrean hijos, forman una familia, procrean hijos, sino que sus vidas, sus días son acortados. Yo pienso que mucho tiene que ver porque muchas veces los hijos viven muy lejos de la voluntad de Dios. Están muy lejos de la voluntad de Dios. Y la cosa así no funciona en esta vida. Y déjame decirte algo, esta cuestión no es una cuestión que se aplique solamente a creyentes. Yo creo personalmente que esto es un mandato de Dios, que eso se aplica generalmente a toda la humanidad. Hay cosas que se aplican a creyentes, lo vamos a ver. En la voluntad de Dios hay cosas que se aplican a creyentes, hay cosas que se aplican de una manera muy general, muy amplia, a todas las personas. Ahora, a nosotros los creyentes se nos aplica toda la regla, porque directamente somos hijos de Dios. ¿Sí me está escuchando? Si no fuéramos hijos de Dios, pues Dios nos deja a ver qué sale, a ver qué resulta, a ver hasta cuándo te acuerdas de mí, dice Dios. Y Dios no le aplica la misma regla a todo el mundo, a nosotros nos la aplica todita, porque somos sus hijos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hay cosas, mandatos, pienso y creo, de observancia general que involucra a todos los hijos de todas las personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Vamos a empezar. ¿Está bien? ¿Está ahí conmigo? Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 1. Efesios 6:1. La voluntad, vamos a entender la voluntad de Dios para los hijos. Aquí hay muchos hijos, sabemos muchos hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué cosa? Justo. La voluntad de Dios para un hijo es que un hijo, una hija deben de ser obedientes. ¿A quién, hermanos? A sus padres. Ahora, usted me dice, pastor, eso mayormente a nosotros como a nosotros como cristianos se aplica más. Pero yo he visto igual que si este mandamiento, aún el incrédulo, por el amor que Dios ha puesto, el afecto natural que Dios ha puesto en los seres humanos desde la creación, entonces un hijo voluntariamente decide ser un hijo obediente a su padre y a su madre. Eso es correcto, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora, para nosotros los cristianos es una regla que no podemos evadir, no podemos desestimar, no podemos hacer un lado. No, es una regla que se aplica, es un mandato que se aplica para nosotros más principalmente. Pero si gente que no es creyente tiene hijos que son obedientes a sus padres, les va bien.
¿Les va bien? No tienen que ser creyentes, pero les va bien porque aplican el mandato. Les puede ir bien, pueden tener una buena familia, aplican el mandato, hijos sujetos a sus padres, obedientes a sus padres. Ahorita vamos a hablar el otro de sujeto porque es bien interesante la palabra. Vamos a ver otro versículo que aplica, es Colosenses 3, Colosenses 3:20. Vamos a ver Colosenses 3:20. Dice, otra vez dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora dice, ¿qué dice? ¿En qué dice? En todo. Wow, esto está tremendo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa, hermanos? Pónganme atención. Posiblemente, o sea, todo lo que tu papá, tu mamá te diga que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Aquí dice la Biblia, en todo. Posiblemente hay una sola cosa en lo cual pudiera evadir un hijo su responsabilidad, un hijo cristiano, un muchacho cristiano, su responsabilidad de ser obediente a sus padres. Y esa cosa tiene que ver con el hecho de que sus padres le digan, no quiero que creas en Dios. Y yo creo que hay facultad de parte de Dios y de la Biblia para que ese hijo no obedezca a su padre que le dice, yo no quiero que creas en Dios. Yo no creo que quiera que creas en la Biblia. Y el hijo puede decir, lo siento mucho, papá, pero por encima de ti está Dios. Y yo voy a creer en Dios y voy a creer en la Biblia. Lo siento mucho. Es la única cosa. Es la única cosa. Porque por sobre todas las reglas, sobre toda autoridad, sobre todas las leyes, está la ley de Dios. Y sobre toda autoridad está la autoridad máxima y divina de todo el universo, que es nuestro Dios y que es su bendita palabra. Entonces, eso sería el único caso. Aparte de eso, ¿verdad? O también pienso que puedes revelar o puedes decir que no a tu papá o a tu mamá. Si tu papá te dice, hijo, aviéntate esta cerveza para que te hagas hombre ya. Y tú dices, no, papá, lo siento mucho. No, mi hijo, tienes que aprender a ser hombre. No, papá, no necesito eso para ser hombre. Soy hombre, desde nacimiento soy hombre y punto. O sea, lo siento mucho, pero no necesito tu vicio. Digo esto porque hay padres que así inician a sus hijos. Y un hijo puede decir, no, papá, porque eso no es correcto. Su misma conciencia le puede decir, eso no es correcto, eso no es propio, eso no trae beneficio, eso no nos ayuda. Pero aparte de eso, todas las cosas buenas que los padres pueden decirle a los hijos que deben de hacer, que no deben de hacer, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, con quién se deben de juntar, con quién no se deben de juntar, a qué horas deben de llegar. Todas las cosas buenas que los padres pueden de pedirle a un hijo. El hijo, su responsabilidad delante de Dios es que debe de obedecer a su padre, a sus padres en todo. Ahora, note usted, hay dos cosas por el por qué. Colosenses 3:20 nos dice, porque ¿esto qué? Agrada a Dios. O sea, que cuando un hijo obedece a su padre, a su madre, eso agrada a Dios. Le estás agradando a Dios. Ahora, número 2, regresa a Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios 6:2 dice la palabra de Dios. Dice, no, el 1, por favor, discúlpame, es el 1. Discúlpamelo, ahorita vamos al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre. Y lo dice, porque esto es, que dice, justo. ¿Por qué es justo? Porque mira, tus padres se han esforzado por ti, se han dado por ti. Ahora, la verdad, yo trato de dar a conocer esto en un cuadro donde está papá y mamá que están ahí luchando, esforzándose, sacrificándose, trabajando, desvelándose por su hijo, por su hija, dándole las mejores cosas. Sabemos que ese cuadro en muchos casos no es así. Hubo un tiempo en la iglesia Esperanza, aquí nuestra iglesia, que contamos la mayoría de las señoritas, y posiblemente eran unas 15, 20 señoritas. Y de esas 15, 20 señoritas, 2 o 3 solo tenían papá, y las otras 15, 18 señoritas no tenían papá. Estoy hablando de hace más de 20 años. ¿Dónde están los papás de esas muchachas? ¿Dónde están los papás de esas señoritas? A propósito, muchas de esas señoritas cortaron la cadena de maldad que había o que traían de su herencia, de su familia, y han empezado nuevas familias, nuevos hogares, con el temor de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo los principios de Dios, y ahora viven contentos y felices con sus esposos.
Muchas de ellas, las que lo quisieron hacer, otras no lo quisieron hacer y han estado batallando, han estado sufriendo. Porque el no hacer la voluntad de Dios produce mucho sufrimiento. Pero las que quisieron dar un paso hacia adelante, yo voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida y romper con esa cadena de pecado, de maldad, de abandono, de sufrimiento, de pobreza, de tristeza, de miseria en muchos casos. Voy a romper esa cadena y en el nombre del Señor, siguiendo la voluntad, la rompieron, ¿verdad? Dios les concedió un esposo, han hecho sus hogares, tienen sus hijos y gloria a Dios por eso, amén, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Es justo por todo lo que los padres, simplemente tu mamá que te llevó, nos llevó los 9 meses de gestación. Y cuando ella te trajo al mundo y cuando ella te tenía a un lado, que no te tiró, no te abandonó, no te dejó y cuidó de ti. Y tú chillabas a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y ahí está tu mami levantándose para darte la teta, ¿verdad? Y para no quiere una teta para leer el garrafón completo. Y entonces, y ahí está, y entonces, y tu mami levantándose porque eras un chillón, levantándose, cuidándote, no sé, dándose tanto, por eso es justo. Por todo lo que ella ha hecho por ti, es justo que le obedezcas. Es justo. Y no nomás es justo, dice que también agrada a quién. Hermano, joven, hijo, y los que me están viendo allí, todos los hijos que me están viendo allí, eso es justo, eso es correcto, esa es la voluntad de Dios. Hagan eso. Sean hijos obedientes, hagan eso, es por su bien, es para mantener la buena armonía en la familia, la buena armonía en el hogar. Que los hijos empiezan a hacer lo que se les pega la gana y se vuelven rebeldes y se vuelven renegudos y se hace un caos en el hogar con hijos así. Eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. No, tú necesitas que alguien te diga. Entonces hay muchos problemas cuando un hijo no quiere hacer la voluntad de Dios. Obedece a los padres, que los hijos deben de ser obedientes a los padres. Segunda cosa, ahí mismo Efesios, vámonos a Efesios ahí otra vez, 6:2 nos da el mandamiento, todavía más amplio. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Qué dice con qué? Con promesa. O sea, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Dentro de los 10 mandamientos encontramos este mandamiento. Y aquí Pablo lo retoma del Antiguo Testamento de Éxodo 20 para traerlo a nosotros y decirnos a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Y luego te dice, es el primer mandamiento que tiene promesa. Tú haces esto y mira, Dios te promete esto. ¿Qué promete Dios? Vamos a ver el versículo 3. ¿Qué dice Dios allí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice 2 cosas: para que te vaya. Quiere decir que si yo en la voluntad de Dios honro a mi padre y a mi madre, ¿qué dice Dios? La promesa es que te va a ir ¿qué? Te va a ir bien. Bueno, hermanos, tendríamos que ser muy testarudos para que nosotros mismos digamos: no, yo no quiero que me vaya bien. Tenemos que ser muy renegones. A mí no, ¿qué me importa si me va bien o me va mal? Porque, hermanos, en esta vida hay de todo. Pero normalmente todos queremos que nos vaya bien. Y eso es lo primero. Dios quiere que te vaya bien. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, cuando tú pones contento el corazón de tu padre y a tu madre, no les causas vergüenza, no les causas pena, ¿verdad? Entonces dice, te va a ir bien. Dice, y seas de larga vida en la tierra. No quisiera decir que todos los muchachos que están muriendo sean por la falta de este mandamiento, de esta voluntad de Dios. No quisiera decirlo, pero sí te quiero decir que muchos sí. Sí quiero decirte que la mayoría sí. No puedo generalizar, pero puedo decirte que tal vez un 90% que los muchachos no terminan su juventud y mueren, tiene que ver porque no honran a su padre ni a su madre. No les va bien y terminan su vida antes de tiempo.
Entonces el mandamiento es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, qué lástima y qué tristeza produce un hijo o una hija cuando pierde la vida y entonces su papá, su mamá sufren y pasan por ese trance de tener ellos que sepultar a su hijo. Yo he visto padres cristianos sepultar a sus hijos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, que no quisieron honrar a su padre y a su madre, que les valió gorro, les valió cacahuate, ¿verdad? Pensaron que no iba a pasar nada, como la mayoría que anda en pecado piensa que no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que tú crees. Pero tanto, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que y tarde que temprano, esa liga se rompe y entonces pasa lo que tiene que pasar. Y tus días pueden ser acortados. Hijo, obedece a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la voluntad de Dios. Ok. Me queda muy poquito tiempo. Pero bueno, vamos a irnos más rápido, hermanos. Ok. Dos cosas bien interesantes. Entendiendo la voluntad de Dios para los hijos, hay dos cosas muy interesantes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia, y no podemos leer toda la historia, pero Lucas 2:51 leemos, vean ahí Lucas 2:51, leemos lo referente a Cristo como hijo, Jesús como hijo. Hay dos cosas bien importantes, muy sobresalientes, que yo creo que es la voluntad de Dios para todos los hijos cristianos, los hijos de los cristianos, ¿verdad? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y luego dice, y estaba, dígame qué cosa, sujeto a ellos, a sus padres. Qué importante es eso. Qué importante es que Jesús no hacía lo que él quería, no iba a donde él quería, no hacía lo que él quería, no. Recordemos que él se había quedado allá en Jerusalén cuando subieron a adorar. Y pensaban, José y María, no se dieron cuenta, vámonos de regreso. Pensaron que ellos iban en la caravana, que Jesús viniera en la caravana de regreso. Cuando le buscaron después de un día, 2 días, y no lo encontraron, no, pues allá está Jesús, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No está. Y regresaron a Jerusalén, lo encontraron con los doctores de la ley. Y les estaba dando cátedra, un niño de 12 años de edad. Les estaba dando cátedra a los doctores de la ley. La eminencia estaba allí. Y todos se maravillaban de este niño. Sus padres lo vieron, le dicen, hijo, te hemos estado buscando. Y fue aquella palabra célebre, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En una manera Jesús revelándole a sus padres terrenales, ¿verdad? Yo tengo unos negocios de mi padre, de quien me envió a esta tierra. Y yo necesito estar en esos negocios. Estoy preparando el camino para lo cual yo vine a esta tierra. Y dice, pero mientras tanto, vámonos papá y mamá. Y se fue con ellos, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y lo interesante aquí de Jesús, y estaba, ¿qué cosa, hermanos? Sujeto a ellos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánto vale un hijo que está sujeto? No un hijo que hace lo que se le pega la gana, que entra y sale, no me digan nada, yo ya estoy grande, a mí no me van a decir nada. Eso sí, come y está en el techo de la casa y eso sí, ¿verdad? Y no quiere ninguna obligación, no quiere ninguna responsabilidad, le vale todo. No es así. Para un hijo cristiano o hijos de cristianos, ¿verdad? Es conveniente, la voluntad de Dios es que se sujeten como Jesús lo hizo a sus padres terrenales, José y María. Dice, y estaba sujeto a ellos. Entonces dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, diciendo, todo esto es un misterio. No entiendo de este niño todo lo que va a hacer, todo lo que va a lograr, todo lo que va a alcanzar, la obra que va a realizar. No lo entiendo del todo,
Dice, pero ya meditaba todo eso en su corazón. Ahora, ¿qué pasaba más con Jesús? Era la primera cosa, un hijo sujeto a sus padres. Esa es la voluntad de Dios. Otra cosa interesante con Jesús, la segunda cosa, vean el versículo 52, nos dice lo que pasaba con Jesús. Bien importante, nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, Jesús no quedó, como lo sabemos, no quedó como bebé en el pesebre, ni como un infante de 2 años cuando vinieron los magos del oriente a adorar al rey de los judíos que había nacido, que estaba en su casa de Belén. No quedó como infante, ya lo miramos de 12 años aquí. Y Jesús seguía creciendo, 13 años, 14 años, estaba sujeto a sus padres, era la voluntad de Dios. 15 años, 16 años, 17 años, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Crecía de una manera integral. Esa es la voluntad de Dios para todos los hijos, que crezcan de una forma integral. Jesús creció de una manera integral. Aquí tenemos las 4 facetas del crecimiento y desarrollo humano que debemos de tener todos los seres humanos, pero mayormente nosotros los hijos de Dios. Es lo mismo que pasó con Jesús. Dice, número 1, él crecía en sabiduría. A ver, repita, ¿crecía en qué? Sabiduría. Eso habla de un crecimiento intelectual, conocimiento. Crecimiento intelectual, conocimiento. Por eso nuestros hijos van a la escuela, van a la universidad. Por eso, porque queremos que aprendan, ¿verdad? No los queremos tener ahí de chulos nomás. Ahí en la, ¿verdad que no, hermana Tere? No, que aprendan, que terminen una escuela. Mira, estos dos terminaron su escuela, qué bendición. Terminaron juntos también. Qué bendición. Eso es lo que Dios quiere. Este crecimiento intelectual, Jesús crecía. Él aprendió, hermanos. Hermanos, a los 12 años estaba enseñando cátedra a los doctores de la ley. Imagínense, la gente más sabia estaba asombrada y escuchando a ese niño. ¿Por qué tú crees que ese niño sabía? Porque él se metió a los libros, al conocimiento, al estudio de la palabra de Dios y asombró al mundo entero a 12 años de edad. Un conocimiento intelectual. Ahora, mucha gente piensa que porque somos cristianos debemos ser, es que la gente más ignorante. No, los cristianos debemos ser la gente de más conocimiento. De más conocimiento. Y tenemos el más sublime de los conocimientos, el conocimiento de la palabra de Dios. El más sublime de los conocimientos es conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento de Dios mismo. Ese es el más sublime de todo conocimiento. Entonces, hermanos, tenemos que crecer intelectualmente. Hijos, yo siempre estoy diciendo, chamaco, no te quedes así, métete a la escuela, termina tu secu, termina tu prepa, vete a la universidad, prepárate, alístate. Yo siempre estoy diciendo, no sirve de nada. A mí no me sirve si no estudias. Y por tu propio bien, prepárate. Eso lo hizo Cristo, lo hizo Jesús. Crecía en sabiduría. Qué importante es eso. Qué bueno, ¿verdad? Me acuerdo que mi hermano no, y él dijo, él me tenía deseo de estudiar, vamos a estudiar. Y cuando él estábamos ahí, cuando estaba en la facultad, en alguna ocasión me invitaba a los patios de la universidad para dar una plática a los jóvenes universitarios que estaban con ellos ahí. Ellos hacían su reunión de jóvenes universitarios. Qué importante. Por todo el conocimiento que recibían de la universidad, tenían tiempo para recibir el conocimiento de Dios. Se daban tiempo y allí íbamos en los patios de la universidad, bueno, los jardines, ¿verdad? De la universidad, se sentaban los muchachos y ellos tenían sus servicios, su reunión continuamente. En algunas ocasiones me invitaron a mí, pastor, ¿quiere venir a compartirnos aquí? Claro, vamos. Íbamos, porque es importante. No solamente es un conocimiento secular, que es muy importante, pero también un conocimiento espiritual y sobre todo bíblico. ¿Ok? Siguiente. El crecimiento debe ser integral. Luego dice que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ese es un crecimiento físico, ¿verdad? Como dije, no quedó en el pesebre bebé, no quedó infante en la casa de Belén. Tenía 12 años
y estaba entrando en la adolescencia, y luego él siguió creciendo más y más, 13, 14, 15, 16, 17, 18, físicamente él crecía, ¿verdad? Es su desarrollo físico. Y luego habla de otros dos crecimientos. Dice, su crecimiento crecía en gracia para con Dios. Eso habla de un crecimiento espiritual. Crecía en gracia para con Dios, un crecimiento espiritual. Cada vez él más sabía quién era, quién es Dios, qué quiere Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios. Cada vez él más supo esto. La palabra de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Él conoció de una manera perfecta, tan íntima, como él mismo lo reveló. ¿Quién conoce al Padre sino el que vino del seno del Padre? A una manera tan cercana, tan íntima. Creció en gracia para con Dios. Es un crecimiento espiritual. Llevamos crecimiento intelectual, crecimiento físico, crecimiento espiritual, y por último dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es un crecimiento social. Social. Eso habla de cómo Cristo era una persona que podía hablar con cualquier tipo de personas, no discriminarlas, no despreciarlas, ¿verdad? No hacer acepción de personas, no hacer preferencia, tú sí, tú también, pero tú no. No. Y Cristo miraba a toda la gente con un mismo corazón, con unos mismos ojos de amor, de bondad y de compasión. Y él creció de esta manera. Yo creo que toda la gente se quedaba asombrada de Jesús, de cómo él hablaba, de cómo él actuaba, de lo que él hacía, cómo estaba sujeto, cómo hacía la voluntad de Dios. Hermanos, hijos, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hay mucho más de que los hijos deben de saber o entender cuál es la voluntad de Dios. Déjenme terminar con un 5, con una quinta parte, y vamos a seguir viendo más el próximo miércoles con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Amén, hermanos. Ya, yo tengo que terminar también un poco temprano. No lo hemos mencionado, pero vamos a salir en un rato más en viaje a Irapuato con el hermano Gabriel García. Vamos a ir allá con la familia García en Irapuato, y salimos en un rato más. Entonces también tenemos que preparar algunas cosas que nos faltan, y queremos llevar no se nos olvide la caja de folletos, hermano, por favor, no se nos olvide bajarla al final, la caja de folletos para el hermano Gabriel, me lo pidió. Entonces hay espacio para llevarle esto, ¿ok? Pero vamos a ver un quinto más y un sexto más, porque están íntimamente ligados. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? ¿Cuál es? Miren, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a ver estos dos versículos. 2 de Timoteo 3, 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estás convencido de lo que crees, sabiendo de quién has aprendido. Su mamá, su abuela le enseñó la palabra de Dios. Versículo 15, note usted, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Que aprendan las sagradas escrituras. Esa es la voluntad de Dios, que nuestros hijos aprendan las sagradas escrituras. Déjame decirte, ya de hecho, si tú sabes las Sagradas Escrituras, tú ya tienes un paso adelante sobre cualquier tipo de persona de la sociedad. Si tú sabes, si los hijos empiezan a aprender la palabra de Dios, ellos ya tienen un paso adelante. Puedo decir que hasta 2 pasos adelante. Se van a quedar asombrados. Tus compañeros de la escuela, tus compañeros de la prepa, de la universidad, de la secundaria, tú eres un hijo cristiano, sabes las Sagradas Escrituras, tú vas a tener actitudes diferentes, comportamientos diferentes, razonamiento diferente, sabiduría diferente, entendimiento diferente. Tú vas a poder comprender muchas cosas. Tu cerebro va a estar abierto al aprendizaje.
porque te has adiestrado en aprender las sagradas escrituras. Yo creo que es la voluntad de Dios que todos los hijos, nuestros hijos, aprendan las sagradas escrituras. No hay pierde. Ahora, tú le puedes empezar, ay, no dejé mi teléfono, ya lo dejé. Tú puedes empezar a comprarles tablets, juegos a tus hijos, ¿verdad? Bajarle juegos, alquilarle juegos, comprarle equipos, computadora, tableta, lo que sea. Tú puedes todo eso para que se entretengan tus hijos y no le va a servir ningún beneficio. Todo lo contrario. Y si le compras juegos de violencia, peor. Yo no entiendo por qué el gobierno, esta gente, estos diputados deberían estar legislando para que esos juegos de violencia, este país está lleno de violencia y los niños están aprendiendo juegos llenos de violencia. Mira, si le cortas la cabeza te damos tantos puntos. Si te avientas a 5, son más puntos. O sea, ¿qué es eso pues? O sea, ¿qué estamos jugando en esta sociedad? ¿Qué estamos jugando? Y ya la traigo con ustedes, diputados, ¿verdad? Pónganse a trabajar, hagan buenas leyes. Los niños lo necesitan para que los niños aprendan, estudien, se preparen, no para que estén ahí metidos en juegos de violencia. Qué tremendo eso. Pero cuando a los niños se les enseña la palabra de Dios desde pequeños, es un plus para ellos. Ellos van un paso adelante de todos los demás otros niños, con un conocimiento y una apertura de mente mucho más amplia. Ok, pero hay una segunda cosa aquí. Voy a terminar con esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué todo esto? Vean ustedes, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, dígame qué cosa, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos? Que sean ¿qué? Salvos. ¿Que sean qué? ¿Que sean qué? Salvos. Salvos. Que ellos tengan un entendimiento, una comprensión de fe, de una fe personal. No es mi fe, es la fe de ellos. No es lo que papá cree, es lo que ahora ellos creen. ¿Qué tan importante es? Nosotros solamente podemos transmitir, podemos enseñar, pero a final de cuentas, qué importante es que los hijos tengan esa fe de una manera personal y puedan creer en Dios de una manera personal. Que conozcan a Dios de una manera personal. Sean salvos, que se arrepientan, porque aunque son otros hijos y han sido criados en un seno cristiano, ellos son pecadores, como todos somos pecadores, y necesitan a Cristo para perdón de sus pecados. Que ellos puedan abrir su corazón a Cristo. Hijo, abre tu corazón a Cristo. Deja tu rebeldía. Deja el hecho de que tú crees que lo sabes todo. Te haces sabio en tu propia opinión. No, hijo, mira, entiende, comprende, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú seas humilde, sencillo y te entregues a Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Por fe, recíbelo en tu corazón. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y vengas al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Él te ama tanto. Él ama a los niños, Él ama a los jóvenes, ama a los adolescentes. Tiene los mejores planes para tu vida, quiere lo mejor para ti. Su voluntad, el que tú hagas su voluntad, es que tú seas salvo. La cúspide de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo más importante es que tú seas salvo y conozcas a Cristo como tu Salvador. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? El propósito de conocer las Escrituras es porque las Escrituras nos van moldeando, nos van hablando, nos van tratando, nos van ablandando, para que una vez por todas nuestro corazón pueda decir: sí, ven, Señor Jesús, confío en ti, dependo de ti, me entrego a ti. Y que puedas entender que no hay mejor camino
que el camino de Jesús. Así que, hijo, la voluntad de Dios es que no te pierdas, sino que Dios quiere que tú también seas, ¿qué? Salvo, salvo. Qué importante es que nuestros hijos sean salvos. Vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios ayude a nuestros hijos en la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos tenerla a ella, la guía perfecta, donde podemos conocer tu perfecta voluntad. Gracias. Ahora oro por los hijos, como oré por los hombres, los esposos, como oré por los padres. Ahora oro por los hijos. Señor, ayuda a cada hijo, cada hija, Señor, a que sean hijos obedientes, sean hijos que honren a su padre y a su madre, sean hijos que puedan estar sujetos a sus padres, como Jesús estaba sujeto a sus padres. Sean hijos que crezcan integralmente, intelectualmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. Sean hijos que conozcan las Sagradas Escrituras y, lo más importante, sean hijos que sean salvos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. En esta noche, ¿cuántos hijos podrían decir: pastor, la verdad yo no he sido el hijo que debería de ser? Que Dios me ayude a mejorar como hijo. Que Dios me ayude a hacer la voluntad de Dios, que como hijo tengo que hacer. Y si Dios te habló a ti, mi hermano, mi hermana, mi joven, mi señorita, dobla tu rodilla, entrégate, dile al Señor: ayúdame, Señor. Si no tienes a Cristo en tu corazón, entrégale tu vida, pídele a Cristo que te salve y Cristo te salvará. Habrá alguien en esta noche que pueda decir: pastor, yo soy un hijo de aquí de hermanos, pero no soy salvo. Yo quiero entregarme a Cristo, quiero tomar mi decisión por Cristo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien allí viendo el servicio, la predicación? Hijo, Dios te ama, Dios quiere que tú seas salvo. Mira, hijo, Dios quiere lo mejor para ti, la salvación, una vida nueva, diferente para ti, para tu vida. Entrégate a Cristo, dile: Cristo, pongo mi fe y mi confianza en ti, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Entra a mi corazón, sálvame, mi Señor, sálvame, te lo pido en Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, mi Señor. En Cristo. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.